a las 8:07 de la mañana del jueves 2 de mayo con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás, Jaime? Y con Jaime Chincha. Jaime, buenos días. Fernando, Patricia, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Dentro de menos de una hora tendrá lugar un pleno del Congreso de la República. Hemos invitado al congresista César Vázquez, vocero de la bancada de APP, que tendrá que partir de acá directamente a la Plaza Bolívar, porque en el pleno se van a ver cosas graves, una de las cuales afecta a un miembro de su bancada, el general retirado Edwin Donaire, condenado por haber robado gasolina al ejército peruano cuando se desempeñaba en el sur de nuestro país. Y este proceso ha dado lugar a un voto en el Congreso el día de hoy. Se le ha concedido al congresista Donaire 1 hora de tiempo para que se defienda, pero no sabemos si va a asistir. ¿Tiene usted informaciones sobre el paradero de su compañero de bancada? Sí, buenos días. Buen día. Bueno, efectivamente, él ya, ahora que cuenta con una sentencia firme, el Congreso, primero a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por unanimidad aprobó levantarle la inmunidad. Nosotros, como Alianza para el Progreso, y yo que formo parte de esa subcomisión en representación de mi bancada, hemos votado a favor del levantamiento de inmunidad en la subcomisión de levantamiento de inmunidad. Hoy, que esto ha pasado al Pleno, nosotros también hemos firmado el documento pidiendo la inclusión de este tema en la agenda, porque no estaba incluido, dado a la gravedad del caso, a la existencia de una sentencia firme y a las circunstancias, creo que así lo exigen. Mi persona, en condición de vocero, ha firmado ese documento. Hoy se va, como bien lo has dicho tú, a someter a votación final ya en el Pleno para levantarle la inmunidad. Yo creo que es inminente. Nosotros, como bancada, lamentamos la situación del general porque es un amigo, un compañero de bancada. Nadie puede estar feliz de un momento difícil que pase un compañero. Sin embargo, creo que por encima de ese sentimiento de solidaridad y amistad está nuestra responsabilidad como políticos, entendiendo que ya no hay duda alguna sobre el tema de su sentencia. Vamos a votar por acuerdo de bancada a favor del levantamiento de inmunidad, porque no estamos obviamente para proteger a nadie, ¿no? Bueno, quiere decir que blindaje no se practica en su bancada. Disculpe que use la palabra, porque hay otros que se les habla de blindaje y se irritan y juran por todos los santos que jamás han practicado blindaje. De ninguna manera. Nosotros en Alianza para el Progreso no blindamos a nadie. Damos el derecho a la presunción de inocencia mientras termine el proceso. El caso de Donaire ya está consumado en segunda instancia. Él puede seguramente recurrir a otro artificio jurídico que le corresponda, pero desde el punto de vista legal y político nosotros ya consideramos que no corresponde pues blindar a nadie, ni siquiera por ser un compañero de bancada, y vamos a votar a favor del levantamiento de inmunidad. Yo no creo que el congresista Donaire se presente hoy, en todo caso es su derecho, porque me parece que ya siendo inminente su levantamiento de inmunidad, su presentación sería prácticamente figurativa, ¿no? Bueno, como dice usted, es inminente y según 50+1, desde agosto del 2016 a enero del 2019 las votaciones de Donaire coincidieron un 92% con Fuerza Popular. O sea, de 561 votos de Donaire, 516 fueron similares a los de los fujimoristas. ¿Quién pierde más, ustedes o Fuerza Popular? Bueno, ustedes han visto la posición durante este proceso de la situación de Donaire, la posición de defensa más férrea, no precisamente desde nuestra bancada, ¿no? Lo cual no significa tampoco que nosotros pues lo consideremos un adversario. Efectivamente, esas cifras son frías y están ahí establecidas en cuanto a la coincidencia de votos con el fujimorismo. Nosotros también en algunos momentos hemos votado parecidamente con el fujimorismo, con temas que creo que beneficiaban al país, porque hay muchos temas que se han aprobado de manera unánime y han votado todos los partidos o todas las bancadas igual, pero en las votaciones claves, en las de trascendencia política, donde a veces el partido decidía votar en una dirección, efectivamente Donaire a veces era rebelde y votaba no
como la bancada había decidido. Obviamente, eso ustedes lo tienen claro, eso no se puede tapar el sol con un todos dedo. lo teníamos claro, pero ustedes... Y nosotros también. Y en algún momento le llamaron la atención. No, sí, le hemos hecho ver más de una vez. Pero siguió siendo de Alianza para el Progreso. No, lo que pasa es que en Alianza para el Progreso también hay una situación de respeto democrático a la forma de pensar. No tenemos una dictadura ahí que el que no vota igual, el que no coincide en lo que se decide, ya tiene que ser desaforado. O sea, respetamos también, creo que la opinión y el criterio de cada integrante, y eso quizás ha sido lo que lo ha mantenido a Donaire allí, porque si fuéramos como otro partido donde queremos imponer el pensamiento de la mayoría, ya hubiese sido desaforado. Pero bueno, ya ese tema pasó. Yo creo que más allá de eso... Y si todo discurre como está previsto, saldrá Donaire y entrará en su reemplazo el exsecretario Luis Iberico, hasta hace poco embajador del Perú en Italia. Así es, sí, así lo establece la Constitución, las leyes. Él fue embajador hasta diciembre de este año. Hoy está aquí en Perú, participando incluso de algunas actividades político-partidarias. Ustedes saben que él forma parte de Alianza para el Progreso. Y bueno, su experiencia política y diplomática va a ser útil también y va a ser un aporte importante dentro de la bancada, sin necesidad de que venir a convertirse tampoco en un referente al que todos tengamos que seguir. Yo creo que en Alianza para el Progreso hay líderes con liderazgo propio, obviamente la mayoría desenvueltos a nivel de sus regiones, pero creo que todos estamos en condiciones de aportar y lo estamos haciendo en el Congreso de la República. Desde la perspectiva, que es una cosa que estamos ya preguntando, de la siguiente mesa directiva del Congreso, hay aspiraciones de varios que quieren reemplazar al señor Salaverry, a pesar de que el señor Salaverry también plantea la posibilidad de quedarse. Cualquier opción que no sea planteada por el fujimorismo va a requerir de un consenso amplio y probablemente multipartidario. ¿En qué fórmula les gustaría a ustedes ir o a qué fórmula les gustaría apoyar? Bueno, a nosotros nos gustaría participar de una fórmula distinta ya al fujimorismo, que ya tuvo 3 periodos. Con vicepresidencia de ustedes, el señor Acuña, ¿no? Eso tendríamos que evaluarlo. Todavía no hemos decidido, ahora que las circunstancias han cambiado, porque si se une el frente antifujimorista del otro lado, podría darse la oportunidad, incluso, ¿por qué no?, de una presidencia. Eso hay que debatirlo, hay que coordinarlo con los demás frentes. La idea es que se forme un solo frente. También pensamos que lo mejor es renovar, ¿no? La continuidad a veces no ayuda bien, pero todavía no hemos tomado una decisión final. Lo importante es que queremos formar parte de la mesa directiva, como creo que lo quisiera cualquier bancada, pero ojalá ya en una fórmula distinta a la tradicional que ha venido gobernando y que en la última, a pesar que se abrió, entró de manera, aprovechando la mayoría absoluta. Es lo que le decía hace un momento, digamos, con la salida de Donaire, Fuerza Popular está perdiendo un aliado importante. Le acabo de hacer la estadística. Era prácticamente un aliado. Probablemente un voto menos para los votos de Fuerza Popular. Entonces ahora sus aspiraciones probablemente a la mesa directiva tengan nominalmente... Sí, con esto, ¿no? Yo creo que por lo menos nos queda claro... Iberico, cuando menos. Nos queda claro que APP va a tener una posición mucho más unificada, ¿no? Ya no va a haber quizás votos aislados. Nos lo va a contar después de una breve pausa. Nos interesa justamente conocer qué posición tendrá APP respecto de la voluntad de someter a interpelación a la ministra de Educación. Usted es miembro de la Comisión de Educación, así que después de la pausa, en breves minutos, nos dará una explicación sobre eso. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. No existe un momento del año que sea mejor para comprar que otro. Sin embargo, puedes aprovechar determinadas oportunidades. Debes de empezar a guardar siempre un pequeño fondo para que puedas coberturar cualquier tipo de emergencia que tengas. Por ejemplo, si se te malogra una cocina,
y no puedes repararla, vas a tener que ir corriendo a comprar una nueva y no tendrás una oferta en ese momento y tendrás que pagar el precio completo. Por eso es mejor que vayas guardando dinero para poder tener este fondo de contingencia. Los Cyber Day, el Día de la Madre y algunas fechas especiales te pueden servir también para poder acceder a descuentos del 20 y hasta el 30%. Lo importante es que tú puedas tener el dinero guardado para que puedas comprar. Porque si vas a aprovechar una oferta que te descuenta 20% y lo compras con una tarjeta que te compra 40%, en vez de ganar, vas a perder dinero. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Son las 8:18 y tenemos 2 minutos todavía con el congresista César Vázquez, médico y miembro de la Comisión de Educación. Queríamos preguntarle por la posición de su partido respecto a la voluntad de interpelar una vez más a la ministra de Educación. Bueno, interpelar creo que es un mecanismo constitucional que no es malo porque significa hacerle unas preguntas a un ministro que uno considera que tiene algo que explicarle al país, ¿no? Sin embargo, siempre también vemos que las interpelaciones a veces son aprovechadas para mediar a veces la imagen y la gestión de un ministro. En este caso, nosotros, dado las razones por las que fue propuesta la moción de interpelación, en la votación para admitir o para declarar la admisibilidad de la interpelación, nosotros nos abstuvimos. Ahora, eso se aprobó. Todavía no lo han puesto en la agenda. Cuando ya se debata esta interpelación, ¿no? Y vamos a escuchar a la ministra, porque ya eso está así, seguramente aclararán algunas dudas más. Por el momento, a pesar que no hemos tomado una decisión definitiva, tenemos claro de que la ministra pues ha tomado algunas acciones, que el tema por lo que se le juzga es un tema que además no es de su responsabilidad, viene de la gestión anterior, ella recién está ingresando, ha tomado algunas medidas correctivas para aclarar, sobre todo sobre un famoso link. O sea, en su opinión no debería proceder la interpelación, es lo que nos está diciendo. Sí, creo que no viene a bien en este momento una interpelación de ese tipo y que mucho menos una censura en las condiciones que estamos haciendo, ¿no? Bueno. Esa es la opinión, pero todavía no la hemos consensuado de manera definitiva, pero ese es el sentir que yo he recogido. Pero es importante lo que usted está diciendo. Sí, usted no está a favor de la interpelación. No estamos a favor de la interpelación. Muchísimas gracias, congresista César Vázquez, y queda usted liberado para que llegue a tiempo al Pleno del Congreso. 8:20, hacemos una breve pausa y recibimos a un nuevo invitado en Ampliación de Noticias. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana. Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida.
de la tarde se inaugura hoy un coloquio internacional dedicado a un tema que despierta cada vez más interés, que tiene que ver con las noticias falsas y la verificación de la información en el periodismo de investigación en general y en el digital en particular. Este evento es organizado por el Instituto Peruano Prensa y Sociedad, IPIS, junto al Consejo de la Prensa del Perú, y respaldados por la Unión Europea y la Embajada de Suecia. Hemos invitado por eso al secretario ejecutivo del Consejo de la Prensa, Rodrigo Villarán, que ha tenido la buena idea de venir con dos de los invitados del coloquio de esta tarde, ambos dedicados en sus respectivos países, Colombia y Argentina, a verificar que las informaciones que circulan en la prensa en general y en las redes en particular tengan asidero fáctico. Se trata de dos periodistas especializados en esto. Señor Villarán, buenos días. Cuéntenos qué objetivo tiene el IPIS y el Consejo de la Prensa de convocar a este congreso que, tengo entendido, ha más que duplicado a los solicitantes de asistencia en relación al año pasado, lo cual significa que la preocupación por el tema de la falsedad en las informaciones ha crecido. Sí, buenos días con todos y con todas. Efectivamente, ese es el segundo encuentro entre la Unión Europea y América Latina de periodismo de investigación. Tenemos la presencia de 16 expertos panelistas internacionales y más de 150 periodistas peruanos, quienes van a compartir durante 3 días sobre, digamos, técnicas y sus investigaciones más relevantes de los últimos años. El evento va a girar en torno a 3 grandes temas, efectivamente desinformación y lo que se llaman las fake news, periodismo de investigación sobre temas medioambientales y libertad de prensa, ¿no? Pero efectivamente nosotros queríamos enfatizar, ¿no?, en un fenómeno que ya está ocurriendo en el Perú, está ocurriendo en América Latina y, bueno, ha ocurrido en Europa y en Norteamérica, que es el fenómeno de las campañas de desinformación, que es un fenómeno que queremos abordar desde una forma no solamente teórica, sino sobre todo práctica. ¿Qué podemos hacer para combatir campañas de desinformación que se difunden a través de redes sociales o mecanismos distintos a los medios de comunicación tradicionales? Yo creo que la respuesta está dada ya, ¿no? Inspirarnos en el trabajo que hace Sania Salazar en Colombia y Matías Di Santi en Argentina. Cuéntenos qué cosas hacen para contrarrestar esta, digamos, perspectiva negra que nos ha pintado Rodrigo Villarán. Hola, gracias por la invitación. Pues bueno, básicamente creo que somos, diciéndolo en unos términos muy coloquiales, unos cazamentirosos, literal. Nuestra tarea es cogerlos en la mentira y sobre todo explicarle a la gente por qué esa información es mentira y por qué es importante saber que es mentira. Yo creo que también nuestra labor es ponerle precio a la mentira, o sea, que los políticos la piensen más de 2 veces antes de salir a decir mentiras, y los poderosos en general. Y no solo verificar esa información, hacerlos caer en la mentira, sino dar información previamente chequeada. Verificar la información es un principio básico del periodismo, pero pues por múltiples razones en algunos países no se hace. Entonces la tarea es también sacar investigaciones y temas con esa verificación. Ahora, no es tanto que en algunos países no se haga, de hecho que sí, pero esta metodología del fake news, de la desinformación, actúa primero con una media verdad que le van dando vueltas y le van dando vueltas y la van repitiendo, y para eso funcionan estos ejércitos llamados trolls. ¿Cómo hacemos ante el público? ¿Cómo hacemos que el público conozca lo que es la información? Es decir, hoy en día todo se ha trastocado. ¿Cómo reivindicamos la información como tal? Es decir, el hecho, las fuentes, los testigos, la contrastación y finalmente la publicación, porque se han salteado todos los pasos. Exactamente. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es... Buenos días. Soy Matías Di Santi, yo trabajo en Chequeado, es un medio de Argentina, y es muy importante lo que preguntas, porque nosotros lo que decimos siempre es que la campaña de desinformación en varios de los países de América Latina se logra tener éxito porque hay muchas personas que, desprevenidas de su teléfono, comparten posteos en Facebook, posteos en Twitter, reenvían cadenas de WhatsApp
Y lo que nosotros venimos a contar acá a Lima y lo que hacemos en el día a día en nuestros trabajos tiene que ver con dar ciertas herramientas a aquellas personas que en forma desprevenida contribuyen a que la desinformación pueda tener mucho más alcance y sea viral. A ver, suéltala, tips. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, esos tips? Hay que tener mucho cuidado con los títulos sensacionalistas. Cuando te llega una información, por ejemplo, a tu WhatsApp y te llega un título muy sensacionalista, hay que tener mucho cuidado. Antes de compartir, lee la nota a ver si tiene alguna coherencia con ese título sensacionalista, porque ya tenés la sospecha, o sea, ya hay sospecha de que ese es un contenido. España le dará residencia a ciertos latinoamericanos con determinados apellidos. Exactamente. ¡Pum! Exactamente, un título sensacionalista. Después, tener mucho cuidado con los links. Bajó la inflación en Argentina. Bueno, por ejemplo, ¿no? Bajó la inflación en Argentina. O, bueno, muchas veces las muertes. Hay muchos, digamos, famosos o políticos que son, digamos, dados por muertos en desinformaciones y, bueno, uno tiene que saber que es muy probable. O al revés, o que están vivos. O que están vivos. Juan Gabriel está vivo. Exactamente. Después, las URLs, o sea, los links, muchas veces copian el nombre de un medio de comunicación que existe, pero le agregan alguna vocal o alguna letra, alguna palabra, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las imágenes, porque nosotros estamos hablando ahora de títulos y de links, pero en realidad la viralización de fake news se produce a través, sobre todo, de las imágenes y de los videos. Pero ahí hay una responsabilidad de los medios de comunicación Totalmente. serios, porque es curioso, yo decía, en muchos noticieros internacionales, nacionales, las preguntas básicas del periodismo han desaparecido. El qué, quién, cómo, cuándo, ya no. Te pasan un video del tipo escalera eléctrica se traga a personas en China. Totalmente. Punto. Bueno, y salen un noticiero y no te dicen en qué parte de China, cómo se llama la víctima, fuente YouTube. cuándo fue. Totalmente. ¿no? Los medios dedicados a chequear. Eso no es una noticia, ¿no? Los medios dedicados a chequear fake news y todo lo que es la desinformación, como Colombia Check y Chequeado, tienen metodologías, tienen un método que consiste sobre todo, respondiendo a esto que vos planteás, en volver a las viejas herramientas o al viejo método del periodismo de ir chequeando constantemente con las fuentes, ¿no? Así es. Y al mismo tiempo abrirle al lector esas fuentes que el periodista consultó para decir que eso que se está chequeando es falso, ¿no? Porque también es verdad que en medio de todo este mar de información falsa ocurre cuando hay, por ejemplo, un incidente como un ataque terrorista o una desgracia natural. La cantidad de información verídica de primera mano de la persona que está ahí te llega por WhatsApp, por ejemplo, a un medio. Eso es maravilloso, sí. Pero tienes que llamar a la persona que te ha mandado la imagen, corroborar, cruzarla con alguien, cosa que a veces no hacemos. Totalmente. La imagen, la largamos sin mayor explicación, ¿no? En contextos de elecciones, en contextos de conflictividad social, o por ejemplo cuando se producen hechos como el incendio de la Catedral de Notre Dame, las fake news proliferan totalmente en redes sociales. Y bueno, también en Colombia recuerdo, por ejemplo, cuando se discutió el tema del acuerdo, ¿no? Del sí y el no. Ese fue uno de los mayores temas que produjo noticias falsas en Colombia. Discúlpame, por favor, que tengamos que ir a la pausa de la media hora para que nos expliques esas noticias falsas que circularon en Colombia. Pausa y regresamos a este tema, las noticias falsas en la época digital. Personal de guardacostas de la Marina rescató a unos 30 menores tras volcarse el yate en el que celebraban una fiesta en el mar del Callao. Hoy se reanudará la audiencia de prisión preventiva contra el exministro de Transportes, Enrique Cornejo. El exsecretario de Alan García, Luis Nava, pasó la noche en la carceleta del INPE a la espera de su traslado a un penal para cumplir 36 meses de prisión preventiva. Edwin Donaire podría ser desaforado hoy para que cumpla su condena de 5 años de cárcel por el caso Gasolinazo. Un muerto y un centenar de heridos dejan las revueltas contra Nicolás Maduro en Venezuela. Lilian Tintori denunció el saqueo de su vivienda y acusa a la dictadura.
Con doblete de Messi, Barcelona goleó 3-0 a Liverpool y dio un gran paso en su camino a la final de la Champions League. Solamente una breve interrupción. Han votado a favor 46 señores congresistas, 27 en contra, 21 abstenciones. Ha sido aprobada la cuestión de confianza. Recibir la confianza del Congreso es recibir la confianza del país. Para o Internacional, levantou na grande área, Guerreiro! Vai Nico Lopes com o Guerreiro, partiu de frente, o artilheiro, botou bonito, Guerreiro, é só fazer a rede! Nico Lopes, novo levantamento por ali, entrou para fazer o gol! Guerreiro, Podemos ver imágenes de todos los presidentes de otra de las firmas es el mismo, pero todos han firmado, ¿verdad? This is the nucleus of the galaxy M87. Ha fallecido Alan García. ¡Viva el APRA! ¡Viva el APRA! Acaban de confirmar que Alan García Pérez ha fallecido. Militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar. Prometamos jamás desertar. ¡Compañero Alan García! ¡Compañero Alan García! ¡Viva Alan García! ¡Viva el Perú! Cuando un aprista muere, cuando un revolucionario muere, compañero Alan García, compañero Alan García. Pero esta es una quinta. La plastiquería está para allá. Ocho y 34. Esta tarde a las 3, como hemos dicho, se inaugura un coloquio europeo latinoamericano sobre periodismo de investigación organizado por IPIS y el Consejo de la Prensa, cuyo director ejecutivo, Rodrigo Villarán, está con nosotros junto a dos periodistas de investigación, respectivamente de Colombia y Argentina, que en sus países trabajan en órganos específicamente dirigidos a chequear la veracidad de las afirmaciones pronunciadas en el espacio público. Acá, en RPP, practicamos eso todos los jueves, apoyados sobre una plataforma digital de investigación llamada Ojo Público, que escoge cada semana 3 frases pronunciadas en los últimos días y las somete al más riguroso ejercicio de verificación. Ejercicio de verificación que reposa sobre una idea simple que algunos se permiten no practicar: contrastar las fuentes de información, es decir, tomarse la molestia de llamar a los diversos actores para que no haya una versión única. ¿Por qué es que algo tan elemental puede no ser practicado por algunos periodistas en medios tradicionales o medios digitales? Pues yo creería, y no sé si Matías está de acuerdo conmigo, en que la inmediatez de las redes
también ha, digamos, colaborado mucho para eso, o sea, el afán de sacarlo primero, como salga, pero que lo tengamos primero, es creo yo que muy dañino y ha hecho que pase eso. Por eso yo decía al principio que a veces no verificamos antes de publicar. Entonces uno sí encuentra en medios tradicionales datos incorrectos precisamente por eso. Pero entonces ahí está el primer mea culpa o la primera gran autocrítica, el primer gran golpe en el pecho que todos los periodistas tenemos que hacer. Es decir, ya, se acabó esto de estar publicando a lo loco. Totalmente. ¿No? Sobre todo temas que necesitan una verificación, ¿no?, exhaustiva o cuando menos básica. Sí, porque luego se puede transformar en un boomerang, ¿no? Uno se preocupa por publicarlo cuanto antes, o sea, una noticia publicarla cuanto antes, y finalmente lo que suele ocurrir es que si no está totalmente chequeado, después el boomerang vuelve porque quizá la calidad periodística o digamos la ética de ese periodista se termina poniendo en duda porque no se chequeó lo que se tenía que chequear. Y coincido con lo que planteaba Sania, porque tiene que ver con, hay muchos periodistas que tienen que publicar muchísimas notas por día, entonces no tienen la posibilidad de chequear, ¿no? Entonces, quizá en vez de publicar 3 notas o 4 notas por día, publicar una y que sea muy buena y que tenga calidad periodística. Y bueno, nosotros desde las organizaciones que hacemos fact-checking, y que chequeamos los discursos de los líderes. He visto la columna de David Hidalgo, si no me equivoco. David Hidalgo, es muy de buena, Ojo Público, sí. Muy buena. La gente de Ojo Público hace un trabajo muy Ahora serio. viene más tarde, cuando se vayan ustedes, va a entrar, se lo van a cruzar seguramente nos pasa eso. Bueno, le mandamos un saludo a David. Y nosotros insistimos mucho con eso, ¿no? Con la metodología que tiene que ver con esto, con que vos planteabas, es hay que chequear todas las fuentes oficiales, fuentes alternativas, consultar a los implicados, ¿no? Metodología que se utiliza para chequear a los líderes, metodología que se utiliza para chequear las desinformaciones. Sí, las redes sociales. De lo que te he planteado, hay un reto también, que es que podemos perder público, ¿no? Es decir, aparecen estos medios fake que publican por publicar y arrastran una corriente de gente que lo comparte en el WhatsApp, que lo pone en su Facebook, que tiene 2 millones de reproducciones, y los medios tradicionales también enfrentan un reto. Bueno, es un tema clave porque claramente las fake news o las desinformaciones tienen muchísimo más alcance que las de mentira, ¿no? Eso está probado. Con los datos uno lo puede ver y eso está totalmente probado. Marcianos, reptilianos y otras subespecies. Todas las teorías la Tierra es plana, conspirativas, ¿no? Sí, exactamente. La Tierra es plana. La Tierra es plana es magnífica. Y lo que vemos es que, finalmente lo que nosotros decimos es hay que tomar conciencia que la viralización de una desinformación puede tener consecuencias sobre la vida de las personas, no solo en las redes sociales, puede impactar en la vida de una persona involucrada en esa desinformación y puede generarle un daño. Hacemos mucho hincapié en los temas de salud. Hay personas que han dejado de tomar ciertos tratamientos o darse ciertas vacunas o creer, en teorías medicinales que no están comprobadas con evidencia y lo han hecho por desinformaciones. Entonces, puede ser que sean más virales, pero pueden tener un impacto muy grave en la vida de las personas, en la vida práctica, en la vida real, no en las redes sociales. Entonces, esa es la conciencia que queremos generar. Y creo que hay una cosa que además, también hay como un doble estándar, ¿no es cierto? Medios muy serios que manejan información muy seria y que tienen de pronto una sección en su página web que es algo así como... Sin confirmar, o tendencias, ¿no? Y le clavan cualquier cosa. Claro. Rumores o inventan una discusión en Twitter entre 2 personas en un pleito entre fulana y mengana en Twitter. Claro, yo he aparecido alguna vez y me he quejado, o sea, les he dicho, oigan, eso, vamos, ¿no? O sea, eso no es noticia, pero ocurre en medios serios, ¿no? Ese es el clickbait, ¿no? Es la adicción por los clics. O sea, tú lo que buscas es generar clics a cualquier costo, y eso es algo que deberían evitar los medios. Eso me refería con la autocrítica, pues. Yo creo que hay ponemos una violación en vivo. Hay dos niveles. El ser humano es capaz de hay 2 niveles a los que millones se puede trabajar. de Un clics nivel al que eso, se puede trabajar es con los medios de comunicación, como por ejemplo con la iniciativa que tiene RPP de hacer fact-checking en vivo sobre declaraciones importantes de políticos, ¿no? Entre otras iniciativas. Es decir, el filtro final tienen que ser los medios de comunicación masiva, porque así es como se llega a millones de personas. De repente un WhatsApp puede llegar a miles, pero si llega a una radio como RPP y se vuelve noticias, llega a millones. Entonces, ese es un primer nivel, fact-checking a nivel de los medios de comunicación. Pero también hay otro nivel de trabajo que corresponde a otros actores, educación.
cómo la gente puede empezar a filtrar mejor la información que recibe. ¿Quiénes son típicas, digamos, público objetivo de este tipo de informaciones? Los niños o la gente mayor, porque la gente mayor es que no es nativa digital, asume que lo que recibe es verdadero, que si recibes un link de un diario al que le han cambiado de repente una letra, tú no lo notas. No, y además ese es el público al que más le llegan las cadenas de noticias falsas. No sé por qué, pero... Los baby boomers. Porque son los que tienden a reenviar y a retuitear. Ahora, y creo que también hay que diferenciar, que es una cosa que cuesta trabajo. No toda información es noticiosa, ni toda información es seria. Entonces hay que reprofesionalizar el famoso boom del periodismo ciudadano. Creo que nos hizo mucho daño, porque era cualquiera con una cámara en la calle no es un periodista. Es una persona que puede darle un insumo a un periodista para que haga una nota, si le manda una foto, si manda un dato, pero no es un periodista. El periodismo se adquiere en el aula y sobre todo en la calle, trabajando como debe ser, ¿no? Totalmente, y es importante contarle a los ciudadanos esto. Hay algo que se llama sesgo de confirmación, ¿no? Que es, yo recibo algo en mi teléfono, lo veo en Twitter, en Facebook o en WhatsApp, confirma lo que pienso, entonces lo reenvío. Así es. Lo retuiteo, lo comparto, ¿no? Lo que quieres creer. En Argentina hubo el caso emblemático de un fiscal muy importante que veía el caso de un atentado terrorista antisemita y que apareció muerto. Exactamente. Se discutió sobre suicidio o asesinato. En ese caso, ¿qué veracidad tuvieron los órganos de prensa tradicionales y los digitales? Claro, Estaban comenzando. Usted está hablando del fiscal Alberto Nisman. Absolutamente. Ahí hay las fuentes oficiales están investigando, hay un informe de la Gendarmería que ha dado ciertas conclusiones, hay otro informe de peritos de la Corte Suprema que ha dado otras conclusiones, pero ahí no se ha hablado tanto de desinformación, sino más bien se está cotejando las pericias que se han hecho. ¿Cuántos años lleva esta investigación? Y varios años ya. Esto ocurrió en el año 2013, si no me equivoco, la muerte del fiscal Nisman. Pero, digamos, lo que vemos es que es muy importante el tema de cuando uno recibe un contenido en su teléfono, que tenga la posibilidad de pensar que quizá eso que está confirmando lo que uno piensa, quizá es falso. A pesar de que confirme lo que uno piensa, entonces hay que tener en cuenta eso, esperar unos segundos, y es muy importante lo que decía Rodrigo. Hay que educar a las generaciones jóvenes sobre este tema y a los mayores, a los adultos mayores que están en su casa, ¿no? Mirando Facebook todo el tiempo y compartiendo y no pensando en el sesgo de confirmación. Les recomiendo un artículo en El País de un filósofo alemán bastante joven que se llama Marcus Gabriel. Les dejo esta frase para pensar. Internet es un ataque al pensamiento perpetrado por gente muy brillante que emplea su pensamiento en explotar a otra gente. Es una manipulación malvada que convierte a la gente en criaturas sensoriales, adictas y yonkis de la información, que necesitan la siguiente dosis y que son vulnerables y por lo tanto manipulables. Totalmente. Ahora, pero es el universo en el que vamos a vivir. Totalmente. ¿No? Yo siempre digo, no podemos imaginar un mundo sin internet o un mundo sin fake news o un mundo... Finalmente, el fake news es el rumor de ayer llevado a gran escala hoy, ¿no? Antes era... Pero mira el daño que hace, antes era la historia que te contaba. Claro. Por eso es absolutamente necesaria esa alfabetización digital para que la gente sepa cómo confirmar por sus propios medios antes de compartir, o que acuda a iniciativas como Chequeado y como Colombia Check. Urge una contrarrevolución digital. Exacto. ¿No? Como nunca tenemos hoy día, y lo mencionamos en la pausa, los periodistas las herramientas para encontrar la verdad. Todo deja huella, todo deja rastro. Y bueno, ¿no? Puede que se demore un poco más porque, no sé, un chequeo uno lo puede publicar en un día, como se puede demorar un mes, pero lo publica uno con la seguridad de que la información, todas las pruebas están ahí. Y va a llegar. O sea, vas a llegar a la verdad si jalas el hilo de la madeja correcto, vas a llegar. Y la gente ya sabe dónde encontrar esa información verificada. Entonces, bueno, para saber más sobre estas cosas, a las 3 de la tarde en el coloquio que organiza el Consejo de la Prensa Peruana y el IPIS. Muchas gracias, señora Salazar, señor Santi, por su presencia acá. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Placer. Allá los esperamos esta tarde. Países, Colombia y Argentina. Rodrigo Villarán, gracias y mucho éxito al segundo coloquio euro-latinoamericano sobre periodismo de investigación que se inaugura hoy a las 3 de la tarde. 8:45, hacemos una pausa, regresamos a Ampliación de Noticias.
Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 2 de mayo, en 1866, ocurre el combate del 2 de mayo entre una escuadra española que intenta retomar sus antiguas colonias en América y las fuerzas del Estado peruano bajo el mando del presidente de la República, Mariano Ignacio Prado. Iniciado el bombardeo por la escuadra española, los defensores del Callao luchan por repeler el ataque. Después de 8 horas de combate, la escuadra española debe refugiarse en la isla de San Lorenzo a causa de los daños ocasionados por los cañones peruanos. A los pocos días, la escuadra española se retira para siempre de esta parte del continente. 145 años más tarde, un día como hoy, en el 2011, muere a manos de un comando norteamericano Osama Bin Laden en un refugio de un pequeño poblado de Pakistán. Tras una cuidadosa y eficaz operación de ubicación y seguimiento, el comando toma el refugio y en una confusa acción de armas, resulta muerto el líder de la organización terrorista Al-Qaeda. El cuerpo de Bin Laden es trasladado a un barco de la Armada estadounidense y arrojado al mar en aguas internacionales. Esto sucedió un 2 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Tengo muchísimos libros y sobre todo ahora leo muchos libros de autoayuda, de cosas que me hacen sentir muy bien. Pero recuerdo uno que me marcó la vida, que es Mi planta naranja lima, de José Mauro Vasconcelos. Yo tenía unos 12 años, estaba en el colegio, y realmente hay un personaje en el libro que se llama Portuga, y había una relación de este niño con Portuga muy linda, de amistad, muy linda. Y eso me marcó, y se los recomiendo. Si en algún momento pueden leer Mi planta naranja lima, de José Mauro Vasconcelos, anótalo. ¿Verdadero o falso? Muy oportunamente llega David Hidalgo para que conste que en el Perú también hay órganos de prensa dedicados al periodismo de investigación, en este caso la plataforma digital Ojo Público, dirigida por David Hidalgo. Hemos escuchado con orgullo los elogios que han hecho sobre ti compañeros tuyos de Argentina ni Colombia, pero ahora queremos ver cuál es el trabajo hecho esta semana y, como siempre, saber 3 frases que has escogido para someterlas a la verificación más rigurosa. Buenos días, David Hidalgo. Buenos días. Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, la primera frase fue pronunciada por la congresista Jenny Vilcatoma en el contexto de este pedido que ella está impulsando para abrir una comisión investigadora por los sucesos del expresidente Alan García, y en ese contexto dijo lo siguiente: un juez puede ordenar, ¿no?, el levantamiento del secreto profesional. Falso. Esta afirmación de la congresista Vilcatoma la hizo específicamente a una pregunta del reportero de radioprogramas sobre si había la posibilidad de que se obligara a los periodistas a levantar el secreto profesional. En principio, y según las consultas que hemos hecho, pues el artículo 2 de la Constitución garantiza el derecho a mantener la reserva sobre una serie de consideraciones como las políticas, filosóficas o religiosas, y se señala específicamente el derecho a guardar el secreto profesional. También existe
antecedentes en la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el 2001 hubo una demanda de habeas data interpuesta por el excongresista Ernesto Gamarra, quien reclamó que la revista Caretas había publicado una fotografía suya de la ficha de identificación policial que se le hizo en su momento por los problemas que tuvo, y él reclamaba que se le informara quién había dado la fotografía, quién la había entregado. Lo reclamó tanto al Ministerio del Interior como a la propia revista. Y en ese sentido la sentencia del Tribunal Constitucional fue que el tribunal estimaba que este derecho protege a los titulares de la libertad de comunicar información, en especial a los periodistas, dice, de cualquier medio de comunicación social, y por ello no pueden ser obligados a revelar sus fuentes informativas. También existe un segundo antecedente del Tribunal Constitucional en relación a una demanda que se planteó en el 2005 de un abogado que reclamaba que la policía lo había obligado a revelar información de su patrocinada. En ese sentido, el tribunal no le dio la razón por una serie de consideraciones, pero desarrolló el tema y dijo: el secreto profesional es una garantía para el ejercicio de determinada profesión, en este caso el periodismo, y dijo que los profesionales por ningún motivo pueden ser objeto de presión por sus empleadores o las autoridades o funcionarios en relación a hechos u observaciones vinculadas al ejercicio de su profesión. Consultamos con los representantes del Consejo de la Prensa y también establecieron que no es posible, y de hecho una de nuestras fuentes para esta verificación, que fue el abogado Carlos Rivera de IDL, señaló, por ejemplo, el caso de el reciente intento de Fiscalía por exigir a IDL Reporteros que entregara el material que habían obtenido en el caso de Lavajuez, ¿no? El caso de los CNM Audios. Y, por supuesto, no prosperó porque los periodistas están protegidos por estas consideraciones legales. En consecuencia, la afirmación de la congresista consideramos que no es verdadera, es falsa. ¿Y cómo podrá justificar ella haber inventado, desconociendo toda la jurisprudencia? Es cierto que no es la primera vez que hace algo así, la muy creativa congresista Vilcatoma. Ella señala... ¿Qué puede decir para, digamos, justificar un error tan manifiesto? Fake news. Ella señala que hay un artículo 165 del Código Procesal Penal por el cual, en un caso extremo, un juez podría solicitar el levantamiento, pero en las consultas que hemos hecho, esto solo se aplica a, por ejemplo, un caso flagrante en que el periodista conoce de un posible atentado o conoce de un posible crimen que sea inminente. Temas de seguridad. Una cosa tan extrema. Si sabes quién es un asesino serial que no va a parar de matar, por ejemplo, o si tienes conocimiento de que alguien va a poner una bomba en un lugar. Claro, es un tema de seguridad pública. Que en este caso, por supuesto, no aplica, ¿no? Porque ella quería aplicarlo al tema de esta investigación, ¿no? Y en esos casos también habría una discusión. Por supuesto, ¿no? Sí, es luego de una discusión muy larga. Inapelablemente falso. Entonces, segunda frase, David Hidalgo. La segunda frase fue pronunciada por el abogado Julio Rodríguez, el representante del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, en la reciente sesión de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, quien para un poco explicar una referencia que se hizo a la defensa que había hecho el ex fiscal Chávarri de un personaje del pasado, dijo lo siguiente. Tráfico de armas no es delito, señor. Tráfico de armas en el Perú no es ningún delito. Engañoso. En principio, la frase literalmente es cierta. ¿Por qué la calificamos de engañosa? Por el contexto en que se dijo. Quiero precisar que cuando la calificación de engañosa corresponde a un dato que, pudiendo ser cierto, dicho en un contexto, puede dar una interpretación equivocada o entenderse de una manera que no es la precisa. En este caso, la afirmación del abogado se realizó en el contexto en que se había mencionado que el ex fiscal de la Nación, en algún momento de su carrera como abogado, había defendido a James Stone, quien fue parte de una organización criminal integrada por representantes de compañías israelíes de material de defensa, de armas, y estuvo acusado en un momento, está acusado y actualmente prófugo, por haber dado una coima de $10 millones a Montesinos, por haber facilitado esta compra de armas, ¿no? La pregunta, la afirmación original fue del congresista Gino Costa, quien dijo que Chávarri había hecho esta defensa de un traficante de armas. Al margen de si Stone o no hubiera sido considerado traficante de armas, la afirmación precisa fue que el tráfico de armas no es delito. Cuando le preguntamos al abogado Rodríguez a qué se refería, él dijo que si uno viera el diccionario, tráfico y comercio es lo mismo, y en consecuencia él se refería al comercio.
pero en este caso se estaba hablando de un personaje, por supuesto, ligado al crimen organizado, y decirlo de esa manera se hacía entender otra cosa. Le hicimos la consulta específica al congresista Costa para ver si él también había o corroboraba que se había entendido la frase de esa manera, y dijo que sí, que cuando él había preguntado cuál había sido, cuando él había mencionado la trayectoria de Stone o las acusaciones contra Stone, el abogado había respondido: el tráfico de armas no es delito. Cuando él insistió en alguna repregunta, el abogado dijo: ¿cuál es el problema si ahí el tráfico de armas no es un delito? O sea, era una afirmación reiterada en contexto. Digamos, la exquisitez semántica está en si le agregas legal o ilegal. Claro, es si como es por decir, blanco, por ejemplo, ahora, si nos pusiéramos a hablar en un contexto en que hablamos de Fernando Ceballos, decir, bueno, el tráfico de drogas no es un delito. Claro. Por supuesto no es un delito, el tráfico ilícito de drogas es un delito. Correcto. Pero se presta confusión decirlo de esa manera y en ese contexto. Además, Montesinos, con todas las armas que le vendió a la FARC en su momento, ¿de qué estamos hablando? ¿No? La frase entonces es engañosa. Por el contexto. Vamos a una tercera pronunciada, creo, por el vicecontralor de la República, ¿no? Sí, efectivamente, el vicecontralor dijo, en el contexto en el que se acaba de emitir una sentencia del Tribunal Constitucional en relación a una demanda contra las capacidades de sanción de la Contraloría, el vicecontralor Humberto Ramírez dijo lo siguiente. Tenemos cerca de 4.500 funcionarios o servidores sancionados de manera definitiva. Verdadero. La cifra dicha por el vicecontralor fue confirmada con un pedido de información que hicimos a la Contraloría, que específicamente dijo que son 4.468 funcionarios sancionados en los últimos años. Esta cifra fue confirmada luego por el contralor Nelson Chac, quien dijo además un dato muy importante, que el Sistema Nacional de Control genera más de 1.000 auditorías al año, en las cuales están involucradas entre 4.000 y 5.000 funcionarios públicos con responsabilidad